Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Historia. El padre que le deseaba cosas buenas a su hija. Había una vez un padre que tenía una hija y deseaba muchas cosas buenas para ella. Poseía muchas tierras, que había adquirido con gran sacrificio, con la intención de dejárselas a su hija. La hija pasaba todos los días en el balcón de la casa, contemplando las tierras de su padre, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El padre le decía a su hija que, cuando él muriera, escuchara los consejos de quienes mantenían productivas las tierras, para que no fracasara. Cuando el padre murió, la hija, que era terca y obstinada, hizo solo su propia voluntad. Ignoró los consejos de quienes sabían más que ella, y en poco tiempo perdió todas las propiedades que su padre le había dejado. Nota: sacrifíquese por sus hijos solo hasta cierto límite, pues después de su muerte, ellos seguirán su propia voluntad, y quizás no recuerden el sacrificio que usted hizo para dejarles una herencia.